Bueno, hoy le va a tocar el cambio de aceite a una Honda Ridgeline, una Honda Pilot o una Honda V6 con este tipo de aceite. Y los tips que les quería pasar es: lo que ocupan son 3.1 litros, que son equivalente a 3 de estos y un poco más del cuarto, ¿no? 3.1 litros, igual lo medimos. Vamos a usar un torquímetro, vamos a utilizar un maneral y vamos a utilizar una extensión con un dado 1116. Y no olvidemos que ocupamos las arandelas, se tienen que pedir en la agencia y no debemos usar otro aceite. Aquí está lo que es el embudo que vamos a utilizar, y ahorita les voy a decir dónde está la tuerca para poner el aceite, dónde está la tuerca para quitarlo y cómo lo debemos de apretar. No olviden de darle like, de suscribirse y encender la campanita para nuevos videos. Vamos a darle. Bueno, aquí donde está la zona del motor, ahí abajo de esa manguera, ahí está la tuerca que necesitamos quitar. Ahorita lo vamos a retirar. Bueno, aquí está el tornillo de drenado, ese es el que vamos a quitar ahorita. Bueno, aquí está el maneral, le puse esta extensión corta, media, 3/8. Ahí está, ya se aflojó. Entonces vamos a quitar esto, acercar el bote y vamos a ver cómo sale el aceite, ¿no? Creo que sí está súper quemado. Bueno, aquí en el video les voy a poner cuántas millas de kilómetros se tiene que cambiar el aceite. En mi caso sí salió bastante quemado el aceite, y si se fijan ahí están todas las rebabas de la transmisión. Yo creo que sí me pasé en no cambiárselo, y ahorita lo vamos a limpiar para que vean ahí. Vamos a hacer el proceso de ver la diferencia con un aceite nuevo, que en este caso sería este genuino, y vamos a vaciarlo en el... Aquí tiene su sello de seguridad, ¿sí? Vamos a abrirlo y vamos a vaciarlo aquí para que vean la diferencia entre un aceite quemado, ¿sí? Y aquí les voy a poner todos los datos de cada cuánto se tiene que cambiar el aceite. Entonces vamos a darle, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar las arandelas, aquí están, que es lo que marca el manual. Tenemos que reemplazar esta y la de arriba. Entonces vamos a reemplazar esta y vamos a limpiar lo que es el imán, ¿sí?, de las rebabas, para hacer el cambio correcto. No se olviden de darle like, de suscribirse, encender la campanita para nuevos videos. Vamos a darle. Vamos a limpiar lo que es se fijan aquí. ¿Ven? Todas las rebabas ahí se ven. Miren cómo quedó el trapo. Yo creo que si nos pasamos, son cosas que tenemos que cuidar. Entonces hay que anotarlo en alguna bitácora para que ustedes sepan cada cuánto le tienen que cambiar. Yo aquí les voy a poner en el video los datos precisos de cada cuánto le tienen que cambiar, pues, el aceite, ¿no? Y este video es precisamente para todos aquellos que quieren cuidar su vehículo y que sepan que no se les debe de pasar. Eso es lo que tienen que respetar, que son los tiempos, ¿no? Ok, vamos a quitar esta.
Ahí está ya formada, se fijan. Vamos a quitar esta y vamos a poner una nueva. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer con el tornillo para ponerlo. Aquí está la otra. Vamos a darle. Muy importante cuánto mide esta arandela en el interior. Aproximadamente 1.5. ¿Sí? Es como 1.5, 1.7, ¿no? Y en el exterior 2.5. Esa es la medida para que la pida, ¿no? Okay, aquí está la extensión. Aquí está el dado para que lo tengan ahí presente. ¿Sí? Y aquí abajo de estas dos mangueras está el tornillo. Pues ahí lo embonamos. Ahí está puesto. Y vamos a está súper apretado. Estaba súper apretado este tornillo. Es el que les comentaba, 11-16. Y después de batallar un poco ya lo pude retirar. Esta es la arandela vieja. Y esta es la arandela nueva. Vamos a medir por donde se llena el aceite. Cuánto es la medida del diámetro para que no se equivoquen. Es de 2.5 el interior. Y el exterior es de 3. Entonces cuando hablen por la parte superior donde se pone el aceite, esas son las medidas. Y donde se drena el aceite, estas son las medidas. Este es el que quité. ¿Sí? Y el interior mide como 1.5, 1.6 y 2.5 de diámetro exterior, ¿no? Entonces este es para este y esta que es por donde se pone el aceite. Esta es la nueva. Te voy a tomar la medida aquí. Es alrededor de 2.3, 2.2 y el exterior es de 3. Ahí está, para que no equivocarnos. Entonces vamos a proceder a poner el aceite. Ahí está. Le voy a poner un poco de aceite porque todavía está tirando por abajo. No le he cerrado. Para que se termine de limpiar le voy a echar unos 200 mililitros. Al cabo nos va a sobrar de la botella, nos va a sobrar, ¿no? Entonces lo voy a poner un poco. Ahí. Para que se termine de limpiar el aceite. Si le queda alguna rebaba o algo, pues que se limpie, ¿no? Entonces ahí está tirando el aceite de nuevo. Y ahorita que termine le ponemos la tuerca y luego ya le ponemos el aceite. Bueno, ahí vamos a poner, aquí les voy a poner en la pantalla las especificaciones. Es a 36 libras-pie de torque. Vamos a ponerle lo que es el tornillo. Aquí. Ahí está puesto con la mano y vamos a usar el torquímetro.
Ahí está. Ya quedó listo. Limpiamos el aceite. Aquí. Y vaciamos el aceite. 3.1 litros. Aquí le pongo las medidas de acuerdo con el manual para que las tengan de referencia. Aquí va el primero. Segundo. Tercero. Y son como 200 mililitros. Este tiene 600, pues lo vamos a poner hasta el 400. Aquí tiene 600. Y vamos a poner hasta el 400. No, tiene 650. 650. Y le vamos a poner 450. Que es aquí. Y ahí está. Ahorita vamos a retirar esto y le ponemos el tornillo. Aquí está el tornillo, dice ATF. ¿Sí? Que es la transmisión automática. Ese es el tornillo. Y va abajo de esas dos mangueras que les comentaba hace un momento. Vamos a ponerlo. Lo voy a poner con la mano porque está un poco estrecho ahí y no quiero que se tire la arandela. Ahí ya lo pusimos con la mano. Y se va a apretar a 33 libras pie. Ahí les dejo en la pantalla la indicación. Ok. Aquí ya lo tenemos y vamos a ponérselo. Ahí está. Vamos a meter el torquímetro. Ahí está. 33 libras pie. Retiramos. Ahí está. Listo. Bueno, vamos a proceder a encenderlo para que se caliente el aceite y medir con el gauge o con la varilla que tiene ahí, medimos. No se olviden de darle like, de suscribirse y encender la campanita. Vamos a encenderlo. Bueno, ahí ya lo encendimos. Vamos a esperar a que se caliente para poder medir. Ok, vamos a ver la varilla. ¿Está? No sé si la alcancen a ver ahí. Hasta ahí llegó hasta los 2 puntos, ¿no? Vamos a limpiar. Bueno, me despido. Este es su canal Cambio de Aceite. Gracias por el apoyo y nos estamos viendo en la próxima. Saludos. Nos vemos.